Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 11, el santuario del nuevo pacto. Agradecemos a todos los que hemos estado estudiando durante este trimestre. Ya estamos a punto de terminar. Nos quedan solamente 2 lecciones para terminar este trimestre, pero recordemos que ya están disponibles los materiales para el nuevo trimestre. Así que aprovechemos estos momentos para ir por nuestros materiales también. Acuérdense que estamos estudiando el santuario en el sentido de que en el nuevo pacto se habla precisamente de ese evento o de ese lugar, el cual está muy bien descrito en el Antiguo Testamento. Y lo más interesante es que en el Nuevo Testamento hay una explicación todavía mucho más racional, mucho más interesante respecto a las actividades del santuario israelita. Pero bueno, estoy hablándole a mis hermanos de la iglesia, pero también hay amigos que no son de mi fe en estas transmisiones. Quiero que quedemos muy en claro en esto, ¿ok? Nosotros estamos estudiando el nuevo pacto, ¿de acuerdo? El nuevo pacto tiene un significado especial porque se cumple a la perfección en la figura de Cristo Jesús. Él vino a morir por ti y por mí, y eso le da un significado relevante a todos los ritos que el Señor estableció con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. El hecho de que nosotros podamos mirar al pasado y ver cómo todos esos ritos llevaban hacia la figura de Jesús no le resta mérito a los israelitas que vivieron en aquel tiempo y los cuales recibieron directamente de Moisés las instrucciones para edificar un santuario, y que eso les llevaría en un futuro a aceptar al Mesías venidero. ¿Okay? Para la cultura israelita, todavía en estos momentos, estos ritos o el santuario tiene un significado real, vigente. Para nosotros que hemos estudiado a profundidad la palabra de Dios, el santuario tiene una trascendencia celestial. Y es lo que vimos precisamente esta semana. Recordemos cuáles son las diferencias que encontramos entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Okay? En el antiguo pacto se entregó en el monte Sinaí. Todo esto que voy a decir está en el libro de Hebreos capítulo 12, 9, 8 y 7. ¿Okay? Para que ustedes puedan buscarlo. Me gusta mucho que en el libro de Hebreos se refiere o regresa mucho al tema del santuario. Pudiéramos decir que ya no tenía relevancia porque ya los ritos habían terminado. Sin embargo, todavía en el libro de Hebreos encontramos una explicación, es como una materia didáctica, como una clase didáctica de todo lo que significaba para nosotros en esto, lo que significa para nosotros en estos momentos el santuario. ¿Por qué un santuario? En primer lugar, ¿qué relevancia tiene para mí saber que hay un santuario? ¿De acuerdo? En el antiguo Israel había un santuario que se le dio a Moisés las explicaciones desde el monte Sinaí. Se le dijo que hiciera un santuario terrenal, que se hiciera una serie de sacrificios y que se nombraban personas especiales como sacerdotes para esos sacrificios, ¿de acuerdo? Todo eso era solamente una sombra, o era una imagen, o era una miniatura de lo que Dios le quería mostrar a Moisés y al pueblo de Israel que existe en el cielo. En este sentido, entonces, si el santuario terrenal israelita solamente era una sombra del santuario celestial, quiere decir entonces que todo lo que Moisés recibió como instrucciones existe de manera real, pero ¿dónde? En el cielo. ¿Ok? Y cada uno de los elementos del santuario, cada uno de los ritos del santuario tiene un significado muy, muy bonito. Si nosotros estudiáramos a profundidad la doctrina del santuario, se sorprendería. Yo les invito a todos mis amigos que no son de mi fe a que busquen en la palabra de Dios. Váyanse específicamente al libro de Levítico, en el libro de Éxodo, y vayan también con el libro de Hebreos para que encuentren el significado de todos estos que estamos hablando. Pero si tú quieres aprender un poco más, acompáñame por favor al primer versículo, que lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Fíjense nada más que interesante. Dios había rescatado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿de acuerdo? Dios había intervenido de manera poderosa en contra del faraón. Había abierto el mar rojo. Le había colocado una nube de fuego, una columna de fuego. Había acompañado una nube
que iba por donde ellos caminaban. Les había mostrado su poder en el monte Sinaí, les había entregado las tablas de la ley. ¿Será que el pueblo de Israel no entendía que Dios quería estar con ellos? ¿Será que todavía había que hacer algo más para que ellos entendieran la necesidad de acercarse a un Dios que quería morar con ellos? Para que no hubiera duda de eso. Entonces en el Éxodo 25:8 vemos que el mismo Señor le dice: hagan un santuario, hagan un lugar en medio del campamento para que yo pueda acercarme a ustedes. ¿Por qué tenía que existir un lugar específico? No, supuestamente Dios de tantos lados. ¿Ok? Vamos a entender esto. Dios es un Dios puro, ¿ok? Un Dios santo. La santidad de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Cómo un Dios santo puede estar dentro de un ambiente no santo, dentro de un ambiente corrupto, lleno de pecado? Bueno, para eso Él colocó un lugar especial mediante el cual Él se iba a manifestar directamente con su pueblo. Ya no tanto con los profetas, que son los que traían el mensaje divino, sino que el mismo Dios moraría en medio de ellos. Por eso dice el libro de Éxodo 25, y habitaré en medio de ellos, ¿ok? El santuario, el cual recibió Moisés y el cual edificó, que recibió la bendición de Dios, la presencia de Dios, porque en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Literalmente, o sea, los israelitas podían acercarte a esas paredes del santuario y ver la presencia de Dios, no verlo a Él directamente, obviamente, ¿okay? Pero en ese lugar estaba una presencia especial de Él, ¿de acuerdo? De tal manera que era un lugar santo, puro. ¿Por qué? Ay, aquí está lo más interesante, ¿ok? Nosotros nos acercamos a un Dios santo siendo pecadores. ¿Cómo podemos acercarnos siquiera a ese ambiente santo si nosotros no tenemos nada de santidad? Somos pecadores, somos corruptos. Entonces tiene que haber un medio por el cual tú puedas limpiar tu impureza, puedas limpiar tu pecado y acercarse tranquilamente a ese Dios puro, ¿ok? ¿De qué manera? Bueno, a través del santuario. Toda la ceremonia y todos los ritos estaban preparados para otorgar el perdón a la persona, para santificarla y para restaurarla de su corrupción de pecado. ¿Ok? Estamos hablando del antiguo Israel. La cuestión era que el israelita tenía que entender en su mente que su pecado, su falta, no podía quedar impune, necesitaba ser limpiada. Es por eso que la presencia de Dios estaba en medio, para que recordarles constantemente que eran un pueblo santo, un pueblo elegido, un pueblo real que llevaría la imagen de Dios a todo el mundo. Y no puedes mostrar una imagen de Dios si eres corrupto y vas viviendo en pecado. De tal manera que el Señor estableció diversos ritos para poder justificar ese pecado, para poder limpiar ese pecado. Y ese israelita se podía presentar ahora sí santificado por la presencia de Dios. Que de esta manera la relación de Dios con el hombre se podía llevar de una manera cercana, de una manera amorosa. Porque entonces cuando tú terminabas tu parte del rito en el santuario y tu pecado era perdonado, entonces tú eres una nueva persona. Tu pecado ya había sido borrado, ya había sido desechado por Dios. Y ahora tú podías presentarte ante Dios, ante el mundo, como una persona santificada por Dios. ¿Tú eres santo? No. ¿Dios es santo? Sí. Entonces, estas dos relaciones de santo y no santo, tenía que haber un punto de encuentro en el cual lo no santo pudiera santificarse para relacionarse con lo santo. Y esa es precisamente la función del santuario, en primer lugar, acercar al hombre a esta santidad de Dios. ¿Sí? Y esto nos da una lección muy importante para nosotros en estos tiempos. ¿Okay? Estar del lado de Dios, estar en el lugar, en el terreno de lo santo, te hace a ti responsable de cómo te acercas y cómo te presentas. No puedes decir, yo amo a Dios y vivir en la corrupción, vivir en el pecado. Tienes que acercarte a Dios y creer realmente que el Señor está a tu lado. Y sentir la presencia de Dios en tu vida te ayuda a ti a santificarte cada día más, a alejarte del pecado, a sentir esa presencia que indudablemente te va a llevar a cambiar. Cuando tú no estás cerca de Dios, cuando tú estás alejado de Dios, entonces la santidad para ti no tiene significado. Ahora entra un componente esencial en cuanto a la santidad, que estamos dentro del ambiente de la santidad.
vamos a ver la relación que tiene la sangre y el pecado. Así que acompáñenme rápidamente a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué? Porque la sangre no había otra manera de perdonar el pecado. ¿Okay? Sangre y pecado están relacionados en el sentido de que para que el pecado, que como sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte, para que esa muerte no tenga validez ya en tu vida, tiene que haber derramamiento de sangre. ¿Okay? Qué extraño es esa forma de presentar estos dos conceptos, la sangre y el pecado. ¿Están relacionados uno con otro? Sí. Porque la muerte, cuando aplicamos muerte, implica pues derramamiento de sangre. Obviamente no hay ya vida. ¿Sí? La muerte es la ausencia de vida. Entonces, si la sangre es la que te da vida, la muerte es, todos sus órganos se paralizan y tu sangre es derramada, ya no sirve. ¿Okay? Entonces, para Dios, ¿okay? Hacer entender al ser humano que era necesario que tu pecado era tan fuerte o sus consecuencias eran tan graves que te llevarían a la muerte. Era importante. Entonces el hombre tenía que visualizar, primero en su mente, que para poder justificar, para poder alcanzar la santidad, había que hacer un sacrificio. Había que hacer una muerte que no fuera la tuya. ¿Okay? De esa manera entenderías la gravedad de tu pecado. ¿Okay? La sangre entonces era fundamental en el proceso del perdón. El Señor solo iba a perdonar si había derramamiento de sangre. Si no había derramamiento de sangre, no podía haber perdón. Eso es muy importante y tómenlo en cuenta para lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Okay? En el santuario terrenal, la sangre de los animales era rociada sobre el santuario y simbólicamente el pecado era transferido al santuario por medio de esa sangre derramada. En ese momento el pecador era restaurado a la plena comunión con Dios. ¿Okay? En sí la sangre no limpiaba nada, ¿de acuerdo? La sangre no tenía ninguna relevancia en sí misma. Lo que tenía relevancia era la transferencia de los pecados del ser humano al animal que tendría que morir y derramar su sangre por ti. Eso era la relevancia, transferir esos pecados. Voy a pasar rápidamente, ¿okay? Lo que sigue, por favor, antes de pasar a un video que he traído para ustedes. Vamos a ver el significado de la sustitución que vimos esta semana en la lección. Acompáñame a Isaías 53:5. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. En el antiguo Israel, en el santuario, se llevaban a cabo cada día ritos y ritos y ritos en los cuales el hombre que estaba cometiendo pecado llevaba un animal, lo presentaba al sacerdote, ¿okay? Y ese animal representaba indudablemente que una ofrenda de sacrificio por su pecado, ¿okay? El animal no tenía la culpa, ¿de acuerdo? El animal no había hecho nada malo, ¿okay? Era el hombre el que había hecho el mal. Podía ser un cordero, podía ser una cabra, podía ser un becerro, podía ser una tórtola, ¿okay? En el libro de Levíticos 1 y 2 y 3, en el libro de Éxodo 25 en adelante, encontramos cómo eran esos sacrificios. Ahora, este concepto de la sustitución no fue sencillo para el israelita, no era fácil de aceptar, ¿ok? Los israelitas tenían leyes muy claras, en el sentido de que la persona que cometía pecado era culpable, y el pecado en sí acarreaba como consecuencia un castigo. Y el castigo severo para el pecado severo era la muerte, ¿okay? Era muy común apedrear a las personas que cometían pecado. Nosotros vemos en el tiempo de Jesús, por ejemplo, a la mujer, a María Magdalena, fue llevada para ser apedreada, ¿okay? Porque la habían encontrado en adulterio, un pecado que era realmente castigado con la muerte. Entonces, en israelita, el sentido de la muerte por el pecado era lo más lógico, lo más real, ¿okay? Yo cometo pecado, voy a morir, entonces ejecuto esta sentencia. Ahora, el pueblo de Israel recibe en estos ritos
que bueno, ya no necesita morir el pecador que cometió el pecado. ¿Ok? Ahora necesitaba podía ser sustituido por alguien más. ¿Ok? Ese pecado solamente lo sabía quién, el israelita que lo cometía. ¿Ok? Entonces voy a poner un video aquí rápidamente para que vean cómo era esto. ¿Ok? Acompáñenme por favor a este video que les quiero poner. ¿Ok? Aquí estamos viendo lo que sucedía en el templo. ¿Ok? Había un sacrificio matutino y un sacrificio vespertino. ¿Ok? El israelita llevaba al cordero, llevaba al animalito frente al sacerdote. El sacerdote lo revisaba porque tenía que ser el mejor animal que él tenía. Le tenía que costar realmente el más gordo, el más sano, que no tenía defecto. ¿Sí? Algo que pues el había guardado durante muchos meses y ahora tenía que entregarlo. Simbólicamente colocaba sus manos sobre la cabeza de ese tierno animalito. El sacerdote oraba mientras el israelita transfería simbólicamente sus pecados a ese animal. ¿Sí? Eso significaba la sustitución. Esos pecados entonces eran transferidos al animal que ahora era culpable de pecado simbólicamente. ¿De acuerdo? El sacerdote entonces entregaba el cuchillo o el machete para degollar al animal. Y esa sangre derramada era llevada al santuario y la carne era quemada en el lugar santo, en el atrio, perdón. De esa manera se alcanzaba la remisión, la sustitución de mi pecado. Ahora yo, israelita, podía irme tranquilamente a mi casa sabiendo de que mi pecado era perdonado por este sustituto que tenía. Ahora nosotros tenemos que aceptar esa sustitución, porque ya no tienes que morir tú por tu pecado, ya no tienes que llevar un animal. ¿Quién es el que murió por ti? Jesús. Jesús llevó tus enfermedades, Jesús sufrió tus dolores, Jesús nos curó de nuestra herida. Él cargó sobre nosotros nuestro pecado. Él expió nuestro pecado, Él llevó nuestras iniquidades y Él oró por nuestras transgresiones. En Jesús se cumple por una única vez la sustitución de todos los pecados del ser humano, porque Él fue el cordero que cargó en sí nuestros pecados. Decidió tomar sobre sí nuestros pecados. ¿Sí? Él lo quiso hacer por ti y por mí. No te conocía, pero Él lo quiso hacer. Por ejemplo, 1 Pedro 1, 18 y 19 dice: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? La sustitución entonces es la clave en el plan de salvación. Y esta es la parte central que yo quiero que nosotros entendamos. ¿Sí? Si Cristo no hubiese hecho ese sacrificio único por nosotros, tú estarías condenado a la muerte. ¿Sí? Durante muchos siglos israelitas tenían de manera gráfica cómo se podía hacer eso, cómo podía sustituir tu pecado. Y ellos entendían, porque lo hacían diariamente, entendían que el pecado, tu falta era transferida a ese animal. Entendían por medio de esa oración que hacía el sacerdote que tu pecado era perdonado. Entendían que tú podías vivir ahora justificado, borrando ese pecado que habías hecho, por más fuerte que haya sido. ¿Sí? Era para ellos algo real, vivían de esa manera. ¿Sí? Nosotros, que no tenemos que hacer los ritos que hicieron los israelitas en su momento, que no tenemos que llevar ningún animal, que no tenemos que participar en esos ritos, entendemos que Cristo es una persona real, que Cristo vino a esta tierra, que Cristo murió por nosotros. ¿De acuerdo? Si tú no alcanzas a entender ese sacrificio, no lo alcanzas a aceptar, entonces para ti no hay ninguna oportunidad de salvación. Aceptar a Cristo es todo para ti. Aceptar ese sacrificio es todo para tu vida. Pero si tú no lo entiendes, no lo aceptas, no vives conforme a ese sacrificio, entonces todo lo que hizo Jesús para ti no significa nada. ¿De acuerdo? Desgraciadamente, muchas personas están muriendo en estos momentos sin haber reconocido a Jesús como su Salvador, como su sustituto, y están muriendo en el pecado para la eternidad. ¿Okay? No es para algo como natural, porque la gente dice, pues es natural que me voy a morir, entonces voy a vivir todo lo que pueda. No, Señor. Tú no fuiste hecho para morir,
Tú fuiste hecho para vivir eternamente. Fuiste hecho para trascender, para mostrar a todos la gloria de Dios, porque eres hecho a imagen de Dios. Que no entiendas eso, que no entiendas tu naturaleza, que no entiendas tu misión en esta tierra es otra cosa. El Señor te la está revelando. Y el Señor ha muerto por ti para que tú puedas trascender a esta vida y con su sangre derramada por ti y con ese perdón de tu pecado alcanzar la vida eterna, superar la muerte como lo hizo Él. Si tú no entiendes eso, entonces la muerte y el sacrificio, la muerte y esta sustitución de Cristo por tu pecado no significa nada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Jesús, aceptar su sacrificio en mi vida. Nadie es tan pecador, escucha muy bien, nadie ha hecho algo tan malo que el Señor no pueda aceptar o no pueda sustituir tu pecado. No creas que porque lo que has hecho, porque has hecho toda tu vida por ese vicio, por esa forma de ser, no vas a alcanzar nunca el perdón. Por favor, entiéndelo, el Señor está ahí para perdonarte, porque Él ya murió por ti, Él ya hizo su parte, necesitas aceptarlo. Vamos al siguiente versículo, por favor. Por si no te queda claro todavía, vamos rápidamente a Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Lo más importante de cuando estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y oficia como sacerdote en el verdadero santuario construido por el Señor y no por los hombres. Cuando el israelita terminaba de hacer este rito de sustitución, él era perdonado y se iba a su casa. El sacerdote continuaba oficiando, tenía que llevar esa sangre, derramarla en el lugar santo y hacer todos los ritos, ¿de acuerdo? O sea, no terminaba su obra ahí solamente con la muerte del Cordero, ¿de acuerdo? Cristo murió por ti, resucitó y se fue al cielo. No se fue a sentar únicamente a ver cómo su humanidad se perdía, ¿de acuerdo? Él fue a interceder por ti en el santuario celestial. La muerte de Jesús nos asegura el perdón de nuestros pecados, pero la obra de Jesús en nuestro favor no acabó allí en la cruz del Calvario, Sigue en estos momentos intercediendo por ti y por mí, acercando lo corrupto con lo santo. Es ese vínculo que vino a unir al ser humano con Dios. Él se presenta ante Dios, hace ese proceso de expiación de tu pecado. Dice el Señor, yo morí por este pecador, aunque él me negó, aunque él en un momento dado falló, pero él es mi hijo, porque ahí está la clave muy esencial. Me gustó mucho el comentario del pastor Bullón de esta semana. Todos aquellos que se bautizaron, que aceptaron a Jesús como su salvador personal, su nombre es escrito en el libro de la vida, ¿de acuerdo? Entonces esa persona es acepta para Dios. El sacrificio de Cristo para la persona que se bautiza es aceptable. Entonces esa persona recibe, porque dice un versículo, que muere la muerte de Cristo también cuando se bautiza. Muere su pecado. Cristo toma ese nombre y lo presenta ante Dios. Y le dice, este hombre que me aceptó a través del bautismo, ese hombre que está escrito aquí en el libro de la vida, que ha pedido perdón por su pecado. Aquí están mis llagas, yo morí por él, así que te pido que lo perdones. Entonces Dios toma los atributos de Cristo, te los da a ti como pecador, y entonces tu pecado es perdonado por Dios. Él es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué tal? ¿Qué está haciendo Dios en el cielo? Intercediendo por ti en estos momentos. Acompáñame por favor al último versículo. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿En qué consiste básicamente? Interceder por ti. Jesús está intercediendo perpetuamente una y otra vez. Ahora, la intercesión de Dios es todavía más significativa, porque Él no solamente es Dios, ¿de acuerdo? Podríamos decir, bueno, es que Dios lo perdona todo. Entendamos algo. Cristo vivió como ser humano. Cristo adquirió su humanidad en la tierra, ascendió al cielo con esa misma humanidad, pero ahora con los atributos, súmale los atributos celestiales. Entonces es tanto humano como divino.
En ese sentido, tenemos la seguridad de que no solamente fue nuestro sustituto o nuestro sacrificio, sino también es nuestro sumo sacerdote, también es nuestro ayudador, es nuestro intercesor. Qué bonita es esta naturaleza de Dios, que tiene todos los atributos para poder perdonar nuestros pecados. Él vivió como tú, Él también sufrió como tú, sin embargo, Él decidió perfeccionar la ley de Dios en su vida, obedecer completamente a Dios hasta la muerte y presentarse como un cordero sin mancha ante Dios. Entonces su sacrificio es acepto por Dios y esa sustitución ahora tiene gran relevancia para tu vida. Que Él pide al Padre que acepte su vida sin pecado en lugar de nuestra vida pecaminosa. Nuestra vida corrupta es santificada por la vida sin pecado de Cristo Jesús. Entonces, Él intercede y hace que esa obra de reconciliación sea completamente perfecta. Sin su mediación, entonces, nosotros no tendríamos ninguna esperanza ni ahora ni en el juicio. Y eso da al traste con cualquier otra creencia que diga que alguien más puede interceder por mí. Ni los santos, ni la Virgen, ni ningún otro Dios puede interceder. Solamente Cristo Jesús. Fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía en Historia de la Redención, página 158. El sacerdote que en el lugar santo dirigía sus plegarias por fe hacia el propiciatorio que no podía ver, representa al pueblo de Dios que dirige sus plegarias a Cristo, quien se encuentra frente al propiciatorio del santuario celestial. No puede ver a su mediador con sus ojos naturales, pero mediante el ojo de la fe puede ver a Cristo frente al propiciatorio y le dirige sus oraciones y con seguridad suplica los beneficios de su obra mediadora. Es interesante, ¿verdad? ¿Quieres seguir aprendiendo más acerca de ese proceso de purificación de tus pecados en el santuario celestial? Acércate, por favor, a la palabra de Dios. Vuelve a estudiar la lección donde los aspectos que son más relevantes respecto a los ritos del santuario. Yo te aseguro que vas a encontrar la mayor claridad de estos eventos. Qué triste es que muchas religiones no estén hablando del santuario. Qué triste es que no le den relevancia a esto. Nosotros hemos visto que es esencial la obra de Cristo Jesús en estos momentos en el santuario. Es tu mediador, es el que está haciendo expiación por tu pecado. Y va a llegar un día que ese proceso de purificación de tu pecado tendrá que ser terminado. Entonces Cristo se despojará de sus ropas sumos sacerdotales y se pondrá sus ropas reales. Y vendrá a esta tierra a dar a cada quien según sus obras. Vamos a orar para que ese proceso de santificación llegue a tu vida. Y si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, si no has bajado a las aguas bautismales, este es el momento. Por favor, no pierdas la oportunidad. Cristo ha muerto por ti y está reclamando tu vida ante Dios. Es necesario que lo aceptes en primer lugar. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por la bendición de ser un sustituto perfecto de mi pecado. Ayúdame para aceptar ese sacrificio y vivir conforme a esa ideología. Por favor, bendice a cada uno de los oyentes y que su vida sea cada día más santificada por tus méritos. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Esta semana, acompáñanos, por favor. Hay un evento trascendental. Tenemos una campaña especial, una campaña nacional, una campaña en la cual tú estás invitado. Él es el invitado especial. Acompáñanos, por favor, a esta publicidad y suscríbete a mi canal también para seguir recibiendo más y más bendiciones. Tengan todos un muy feliz sábado. Cerca de 3,5 millones de personas, de seres humanos, ya murieron en el mundo con la pandemia. El COVID es un enemigo invisible que va cegando vidas por todos los países del mundo. Pero hay esperanza en medio de la incertidumbre, en medio de la ansiedad, del temor. Yo soy el pastor Alejandro Mullón y estaré predicando todas las noches del 12 al 19 de junio próximo, mostrando que en medio de la incertidumbre de nuestros días, la esperanza puede brillar en los corazones. Te invito a asistir.